Señor, te damos gracias, Padre bendito, Señor, en esta tarde, noche. Queremos adorarte y alabar tu santo nombre. Padre Santo, queremos perdernos en tu presencia. Queremos, Padre, recordar aquellos momentos que donde podemos, Padre Santo, Señor, estar contigo perdidamente, Señor. Sabemos tu amor incondicional, tu amor genuino, Señor. Lo bueno que eres, Padre, lo asombroso que eres, Señor. Oh, Señor. Amor, que su vida no escatimó, hasta el final les entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi vida quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré.
Gózate porque Dios es bueno. Gózate en el Espíritu Santo. Amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Hay situaciones, hay procesos, y hay situaciones que marcan nuestra vida. Pero en medio de todo eso siempre está Dios. Amén. Él es nuestro sostén. Él es nuestro escudo. Y Él dice que tenemos una herencia. La pastora acaba de leer el versículo de Isaías 54, 17. Maldeciremos toda lengua que se levante en juicio, porque es la herencia de los siervos de Jehová. Amén. Y yo quiero hablarte hoy de herencia incorruptible. ¿Cuántos saben que tiene una herencia? Amén. Quiero que vayamos, por favor, a estudiar la palabra, pero que esa palabra hoy se ancre en nuestro corazón. Así que levanta tu mano y dile: Espíritu Santo, háblame hoy. Mi corazón está dispuesto para esa palabra que me puede hacer llorar. Me va a doler, voy a ser confrontado, pero yo recibo la palabra porque es necesaria, en el nombre de Jesús. Gálatas 4, del 4 al 7 dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjate nada más cómo comienza. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, no es antes, no es después, es cuando se cumple lo que Dios estableció. Y dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Herederos a través de Cristo. Amén. Esta es una promesa cumplida en el sacrificio de Cristo. Amén. Y cuando yo veo este pasaje y veo el cumplimiento de un tiempo del cual Dios había hablado hace muchos siglos, me doy cuenta de que Dios siempre cumple sus promesas y que Dios guarda sus pactos. Amén. Pero, sobre todo, me doy cuenta del amor de Dios, de ese amor que trasciende todo, de ese amor que no tiene límites, porque su amor es tan grande que decidió enviar a su único Hijo. Y Jesús, en obediencia, dejó su trono para venir a esta tierra, para que tú y yo pudiéramos ser adoptados como hijos. Tristemente a la mayoría le cuesta entender, le cuesta aceptar y le cuesta trabajo comprender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y es muy difícil aceptar ese sacrificio y difícil entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría queremos llevar una vida cómoda, queremos vivirla como nos place, queremos vivir como vive la gente que nos rodea, y siempre estamos imitando, estamos deseando, y muchas veces hasta estamos compitiendo. Yo veo mucha competencia en los ministerios, pero mucha envidia. Se nos olvida que somos hijos de una promesa. Se nos olvida que ya no somos esclavos, sino que ahora somos libres. ¿Cuántos aquí son libres? Amén. Y tú y yo tenemos una herencia en el cielo. Y no es una herencia cualquiera, es una herencia que trasciende la lógica humana. Gálatas
Gálatas habla de una herencia llamada la Jerusalén de arriba y no la Jerusalén terrenal. Gálatas habla de que somos hijos de la nueva Jerusalén, la cual es libre. Por lo tanto, es necesario que entendamos que ya somos libres, que ya fuimos llamados a una libertad a través de aquel que murió en la cruz. Y por lo tanto, tú y yo tenemos que dejar de acostumbrarnos a muchas cosas y dejar de repetir patrones de conducta. Escucha lo que voy a decir. Debemos esforzarnos por no hacer lo que hacen los demás. Esforzarnos por ser diferentes, pero sobre todo preocuparnos por la salvación de nuestra alma. Tú y yo ahora, al ser hijos, debemos actuar como nuestro Padre Celestial. Tenemos que reflejar al mundo el amor, reflejar el perdón y reflejar la libertad que tenemos en Cristo. Amén. ¿Y por qué te hablo de reflejar? Porque hay un dicho que dice que los hijos actúan como los padres y que los hijos son el reflejo de lo que ven en casa. Entonces tenemos que vivir y actuar como hijos de Dios y ya no como esclavos de Satanás. En nuestro Padre hay libertad, con el diablo hay esclavitud. Con nuestro Padre hay amor, con el diablo solo hay odio y rencor. Con nuestro Padre Celestial hay paz, con el diablo hay opresión. Con nuestro Padre Celestial hay salud, con el diablo hay enfermedad. Pero en la casa de nuestro Padre hay abundancia y con el diablo hay escasez. ¿De quién es la decisión? Tuya. Eres tú quien decide a qué equipo se va a afiliar. No me tratan que a las Chivas para salir, no. Estamos hablando. Eres tú quien decide si te sigues considerando esclavo o ahora tomas la decisión de sentirte hijo. La palabra de Dios dice que para esto vino el Hijo de Dios. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y yo estoy convencido de que el Hijo de Dios vino a trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y estoy convencido de que Él vino a sacarnos de lo de bar para llevarnos a la mesa del Rey. ¿Cuántos se van a sentar en la mesa del Rey ese día? Amén. Hay mucho trabajo por hacer. Y en esta hora, guiado por el Espíritu Santo, yo quiero transmitirte códigos espirituales para que camines como hijo y dejes de sentirte esclavo. ¿Cuántos quieren caminar como hijos ya? Tienes que aprender. El primer código que te voy a dar es que tienes que aprender a caminar en libertad. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si yo soy hijo, yo soy libre. Si yo me considero hijo de Dios, entonces me considero un hombre libre. Tenemos que mantenernos en esa libertad y entender en nuestro espíritu y anclar en nuestra alma que Cristo nos hizo libres y que por lo tanto nuestra mentalidad debe ser renovada y renunciar a todo espíritu de esclavitud. Ya no somos esclavos, pero el hecho de ser libres no nos da la autoridad de caminar en libertinaje. El hecho de que Cristo nos hizo libres no es un permiso para seguir haciendo lo que queramos y escudarnos en la gracia, porque muchos nos escudamos en la gracia. Muchos decimos, mucha gente, y te lo digo porque ya más en el tiempo que tengo en consejerías de gente que ha llegado y dice: bueno, es que yo me he hecho unas cervecitas, vuelvo a pecar, vuelvo a hacer aquello y le vuelvo a pedir perdón a Dios y yo sé que por su gracia Él me perdona. Pues hay gente que se sigue escudando en la gracia, pero entonces no está teniendo una revelación de la libertad que Cristo vino a traernos, porque se escuda en la gracia pero sigue con un yugo de esclavitud.
El ser libre nos da identidad de hijos de Dios y nos garantiza que pertenecemos a su reino, y tú y yo somos, por lo tanto, embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Pablo nos dice que estemos firmes en nuestra toma de decisiones, en nuestras emociones y en nuestro carácter. Que no haya fluctuación de carácter. No podemos tú y yo seguir con la mentalidad de esclavos, porque al no caminar en firmeza, mucha gente vuelve al yugo de esclavitud. Y voy a citar ese proverbio famoso. El proverbio dice que muchos actúan como el perro que vuelve a su vómito. Voy a dar esta palabra, la voy a hacer con mucho respeto y temor de Dios. Si tú eres de los que vienen a adorar, a exaltar al Dios invisible, a exaltar al Dios eterno aquí en la iglesia, pero en casa todavía tienes ídolos e imágenes, es porque todavía no estás viendo. Porque todavía no estás convencido de quién es tu Dios. No has tomado la decisión de seguir a Cristo. Y vuelves a tus prácticas anteriores, vuelves a la esclavitud del pecado de idolatría. Y escucha esto, y vuelves al señorío de Satanás, menospreciando la cruz de Cristo. Como dijo el apóstol Abraham, para los que lo conocen, se tenían que decir y se dieron. No sigas menospreciando la cruz de Cristo, porque a través de ella está tu libertad. Amén. Hoy es el día en que tú tienes que tomar la decisión de caminar en libertad, mantenerte firme en esa libertad que Cristo te dio, para que no vuelvas más a estar bajo el yugo de Satanás y no vuelvas más a estar bajo el yugo de esclavitud, porque Cristo ya pagó por tu libertad. Así es. Amén. Amén. Segundo código que te voy a dar es que tú tienes que caminar en amor, y creo que es de los más difíciles. Gálatas 5, 13, 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Y aquí está lo que te acabo de decir. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En una sola palabra se cumple todo. Amor. 4 letras solamente. A-M-O-R. 4 letras, pero con el significado más poderoso y más relevante en toda la historia de la humanidad. Cuando aprendemos a caminar en amor, tú y yo nos preocupamos por servir a los demás. Y esa es la identidad de un hijo de Dios. Porque todo aquel que es hijo de Dios sirve, ama, protege y cuida. Así es, amén. Y el que es hijo del diablo odia, rechaza, maldice, chismea, murmura, mete cizaña, provoca divisiones. No volteen a los lados, aquí no hay nadie así. Por eso la palabra nos dice que los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan a través de sus obras. Todo aquel que no ama, todo aquel que no perdona, todo aquel que sigue rechazando, no puede llamarse hijo de Dios. Porque el mensaje desde el principio es que nos amemos los unos a los otros. Así es, amén. No digas que eres hijo de Dios, demuéstralo con tus obras. Así es. ¿Cuáles son esas obras? Tienes que aprender a amar, tienes que aprender a perdonar y tienes que aprender a servir. Así es. Y como hijo de Dios, escucha esto que te va a centrar. Como hijo de Dios, te va a tocar perdonar a quien nunca se arrepintió. Te va a tocar abrazar a quien habló mal de ti. Vas a tener que amar a la gente que te envidia. Ese es un hijo de Dios.
Yo sé que esto que voy a decir enseguida le va a gustar a las mujeres. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Levanten su mano. En el matrimonio, cuando el hombre le ayuda a la esposa en el trabajo de la casa, le ayuda a lavar la ropa, los trastes, a barrer la casa, le ayuda cuidando a los niños, ¿sabes qué le está transmitiendo ese hombre a la mujer? Le está transmitiendo amor. Le está diciendo con hechos y no con palabras que la ama como a sí misma. Pero si eres esos hombres que te la pasas amargado, odiando, con rigor, frustrado, te quejas del trabajo, te quejas de tus hijos, tienes que tener cuidado, controlar tus emociones, porque esas emociones están hablando por ti y están diciendo que tú sigues siendo un esclavo de Satanás. También aplica para las mujeres. Recuerda, está escrito que el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, no guarda rencor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Y dice la palabra que hay fe, hay esperanza y hay amor, pero el mayor de todos es el amor. Porque fue por amor a ti y a mí que el Hijo de Dios decidió dejar su trono para tomar nuestro lugar en la cruz y recibir sobre sí mismo el castigo que era para nosotros. Por amor es que Él decidió beber la copa de juicio que estaba destinada para nosotros. Por amor es que Él, antes de entregar el Espíritu al Padre, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate por un momento, si quieres cerrar los ojos, ciérralos. Imagínate por un momento ese instante en que Jesús está en la cruz del Calvario, rodeado de soldados romanos y toda la gente viendo. Y visualízate, y ahí estábamos tú y yo también. Y tú y yo acabábamos de azotarlo. Y tú y yo acabábamos de colocar en su cabeza una corona de espinas. Y tú y yo acabábamos de clavar sus manos y sus pies en una cruz. Y tú y yo acabábamos de traspasar su costado con una lanza. Y a pesar de todo, Él nos vio con ojos de amor y le dijo al Padre: perdona. ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Porque te duele? Sí duele. Pero a Él también le dolió. Él también padeció. ¿Por qué es tan difícil amar? Porque te han herido, te han traicionado, te han lastimado. A Él también. A Él también. Queremos esa herencia incorruptible. Queremos seguir llamándonos hijos. Hay que cambiar. Hay que caminar en amor. Ese es el amor de Dios. Y en ese amor debemos de caminar tú y yo como hijos. Gracias. En ese amor tenemos que caminar. Te voy a dar el tercer código. Acepta la herencia. Dice que al ser hijos somos también herederos. Cuando éramos esclavos del pecado, tú y yo estábamos bajo el señorío de Satanás. Y por lo tanto, como esclavos no teníamos derecho a herencia. Como esclavos vivíamos bajo maldición y teníamos un destino diferente. Pero Cristo, ¿cuánto le da un aplauso a Cristo? El Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Nos llamó a libertad y nos trasladó del señorío de las tinieblas al reino de los cielos. Nos adoptó como hijos y nos dio el derecho al reino y nos dio el derecho a la herencia. Y esa herencia que tú y yo tenemos es una herencia incorruptible, es una herencia eterna. Por lo tanto, nuestro destino cambió radicalmente. Ahora tú y yo ya no somos esclavos. Ahora tú y yo ya no estamos destinados al infierno. Ahora tú y yo somos hijos, somos herederos, somos libres
Y el nuevo destino que ahora tú y yo tenemos se llama la nueva Jerusalén celestial. Amén. La Jerusalén de arriba. Amén. Ese es nuestro destino. Tú y yo pasamos de la condenación a la salvación cuando fuimos rescatados. ¿Y por qué rescatados? Porque nuestro destino era una eternidad de sufrimiento, de tortura y de dolor. ¿Por qué crees que Jesucristo, cuando le dice al Padre, Padre, si es posible que yo no beba esta copa, pero no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad? Esa copa que Jesús bebió es la copa del juicio que estaba destinada para nosotros. Pero sin embargo, tú y yo hoy tenemos herencia. Y esa herencia está al lado de Cristo. Está en un lugar donde su luz ilumina todo. En un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia. Donde Él es todo para nosotros. No habrá necesidad de sol, porque Él alumbra todo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que mantenernos firmes en la promesa y cuidar que nadie robe nuestra corona. Cuidar esa herencia incorruptible. Porque dice la Escritura, yo comencé diciendo, y en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Dios ya tenía un tiempo y Dios sigue teniendo un tiempo para cada uno de nosotros. Así que no hay por qué correr. Porque por más que corramos, no vamos a poder agilizar el tiempo de Dios, porque Dios tiene todo medido ya. Amén. Los tiempos de Dios son perfectos. Y esa herencia incorruptible que tú y yo tenemos, quienes tenemos que cuidarla y guardarla aquí somos nosotros. Por eso Apocalipsis dice, cuida que nadie robe tu corona. Te voy a dar una revelación gratis. Todos hemos escuchado ese versículo, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si me abres, entraré y cenaré contigo, ¿verdad? ¿A quién estaba dirigido ese versículo? ¿A quién? Nosotros. Estaba dirigido a una iglesia. Porque esa iglesia tenía todo. Pero Cristo estaba fuera de la iglesia. Y Cristo le toca a la iglesia. Yo estoy tocando. Tienes todo, pero yo estoy afuera. Muchas veces oro, ayuno, no falta ningún servicio, sirvo nada, pero Cristo está tocando porque lo tienes afuera. Porque no has tenido la revelación de que eres hijo de Dios. Porque no has tenido la revelación de que Él te hizo libre. Por eso mucha gente vive en angustia todavía porque no camina en libertad. ¿Quién dijo que en Cristo hay opresión? O la palabra de Dios está equivocada cuando dice si el Hijo los libertare seréis verdaderamente libres. La palabra no se equivoca. Dios no miente. Somos nosotros los que a veces no queremos aceptar, no queremos rendirnos y no queremos soltar para ser llenos de Dios. Por eso es que el Señor sigue insistiendo y tocando. Hey, estoy afuera. Porque solamente el que está afuera toca para entrar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuídate de no ser como esa iglesia que tenía todo, pero estaba afuera. Aprende a caminar en amor. Aprende a caminar en libertad. Y aprende a sentirte heredero. Te voy a soltar otro código. No dependas jamás, escucha bien, no dependas jamás de la opinión de la gente.
gente se hizo adicta a la aprobación. La mayoría, en un determinado tiempo, dependieron de lo que la gente diga o opine de ellos. Dependen de la opinión de los padres. Dependen de la opinión de sus hermanos. Dependen de todo menos de Dios. Y te lo voy a ilustrar con un pasaje que tú vas a decir que tiene que ver con la aceptación. Hechos 28, 3 al 6, escucha bien. Entonces, habiendo recogido Pablo alguna rama seca, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un asesino, que escapó del mar, pero la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos, escucha bien, ellos estaban esperando que se hinchara o cayera muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho tiempo y vieron que no le sucedía nada a Pablo, cambiaron de opinión y dijeron: es un Dios. Escucha, Pablo acaba de sobrevivir a un naufragio. Había pasado días en el mar, había pasado frío, había pasado hambre, estaba agotado física y emocionalmente, y llegan a una isla y encienden una fogata. Y Pablo comienza a recoger ramas, pero de repente esa serpiente se le prende en la mano. ¿Y qué es lo que la gente hace? Ellos esperan que Pablo muera. Pensaron que se hincharía, que había muerto. Y eso pasa con muchos de nosotros en el día de hoy, escucha bien. Y yo sé que aquí hay mujeres, sobre todo mujeres, que lo van a entender. Hay personas aquí que después de sobrevivir muchas cosas, son heridas cuando apenas están intentando recuperarse. Una mamá que viene cansada y le llega una enfermedad. Un hombre que se está levantando económicamente y pierde el trabajo. Una persona que sobrevivió a ansiedad, depresión, vuelve a recibir mala noticia. Ese joven que apenas empezaba a salvar por una relación fallida y otra vez lo decepciona. Pablo acaba de salir de un naufragio. Podríamos pensar, ¿ya la hizo? Ah, no, ahí va un amigo de los muertos. Una tras otra. Y hay algo muy importante para ti y para mí. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando lo mordió la serpiente? ¿Qué estaba haciendo? Estaba sirviendo. Estaba recogiendo leña. No estaba haciendo nada malo, ¿verdad que no? Hay gente que piensa, si estoy haciendo las cosas bien, nada malo me debe de pasar. Pero la palabra nos enseña otra cosa. Nos enseña que hay heridas que llegan mientras tú estás haciendo lo correcto. Los habitantes decían: este hombre debe ser asesino. Pero cuando no muere, cambian de opinión y dicen: es un Dios. La gente, te voy a decir algo, cambia de opinión muy rápido respecto a ti. Un día te están condenando y al otro día te están exaltando. Imagínate que tú dependieras. Hoy me están condenando, hoy me estoy suicidando. Mañana me están exaltando, mañana estoy resucitando. Y así me la voy a pasar, dependiendo de las emociones de la gente. Es un asesino. Ah, es un Dios. Eres lo mejor, hermano. ¿Me explico? En el matrimonio, mi amor, eres lo mejor. Y yo ¿me explico? ¿Y qué haces tú? ¿Qué hace un hijo de Dios? Aprende a no vivir de la opinión ni de las emociones de la gente.
Cuando tú vives de la opinión y de las emociones de los demás, tú te estás viendo junto con Él. Le dicen los discípulos a Jesús: Señor, allí no nos quisieron recibir. Vamos a orar como Elías, que caiga fuego del cielo y los queme a todos. ¿No dijeron eso? Por eso la Biblia dice que le llamaban los hijos del trueno. ¿Qué es Jesús? ¿Y sabes qué pasó con ese hombre? Ese joven que le está diciendo a Jesús: hay que mandar fuego del cielo que los consuma. Escribió unas epístolas donde se dirige: hijitos míos, amados míos. Aprendió a caminar y a vivir como hijo de Dios. Amén. Hubo un cambio radical en él. Un día quería matar a la gente, pero cuando recibió la revelación de que era hijo de Dios, aprendió a amar, aprendió a aceptar y aprendió a dirigirse con ternura y decirles: hijitos míos, amados míos. Si tú vives dependiendo de la opinión de los demás, vas a terminar emocionalmente destruido. Por eso hay gente destruida emocionalmente. Y no es que te estés volviendo loca y necesites un psiquiatra o un psicólogo, no. Necesitas a Cristo. Amén. ¿Eh? Porque hay personas que van a interpretar tu dolor como si fuera un castigo. Cuando Job está allí con esa sarna buscando, si perdió todo y que vamos amigos, algo hiciste mal. ¿Sí o no? Y hay otras personas que al contrario van a exagerar tus victorias. ¿Cómo es eso? Se dieron cuenta que, por ejemplo, te quisieron asaltar y tú saliste victorioso y ese raterito lo hiciste correr. Ahora, ese ojo hizo correr a 10. Exageran. Y ninguna de esas dos cosas te va a definir realmente quién eres tú delante de Dios. Solamente tu identidad como hijo. Así es. ¿Tenía Jesús el poder para convertir las piedras en pan? ¿Tenía Jesús el poder para pedir ángeles que lo sostuvieran si se aventaba del peñasco? ¿Tenía Jesús el poder para decidir si le daba tributo a Satanás para recibir los reinos de la tierra? Por supuesto que lo tenía, pero él se mantuvo firme en su identidad. Escrito está: el que es hijo de Dios sabe usar la palabra como un arma de defensa, y más que como defensa, sabe usar la palabra como un arma de ataque. ¿Sabes por qué te digo de ataque? Porque primero le dijo: escrito está. Y después dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le dice la tercera vez: te daré los reinos de la tierra, dice: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios. Amén. Lo usó como defensa y lo usó como ataque. Un hijo de Dios tiene que aprender a manejar la palabra. Voy a tocar algo profundo. Hay gente que se agota intentando explicar los procesos de vida. Te pregunta el vecino: oye, ¿por qué está pasando? Ay, vecino, es que y yo. Y bueno, te agotas explicándole a todo el mundo. Te agotas explicando por qué estás cansado. ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué todavía no has sanado? Y mientras la mayoría opina sin entender todo lo que tú has sobrevivido. Te voy a decir algo: no trates de explicar a todo el mundo tu proceso, porque nadie lo va a entender. No trates de explicar lo que estás padeciendo buscando ser aceptado, porque nadie te entenderá y solamente te juzgarán. Dice que Pablo sacudió la serpiente al fuego.
Pablo no se paralizó. Pablo no dejó que el veneno dominara su interior. Te voy a decir una cosa. Hay cosas que te van a morder, pero no tienen permiso para definir tu destino. Así es. Muchas personas han sido mordidas emocionalmente, han sido traicionadas, abandonadas, padecen ansiedad, han sido humillados, han fracasado, les han soltado palabras hirientes y aún siguen vivos, pero traen el veneno dentro. Traen un veneno de resentimiento, traen un veneno de miedo, un veneno de inseguridad, un veneno de cansancio emocional, y eso comienza a afectar la vida. Pero Pablo nos enseña algo totalmente diferente. No todo lo que te hiere tiene autoridad para destruirte. Pablo venía de golpes, de cárcel, de traiciones, de naufragios, de persecución, y todavía una cochina serpiente. Y así está mucha gente, así estamos muchos. Pasamos por temporadas donde parece que la vida no deja de golpear. Salimos de una batalla y entramos a otra. Pero lo que te voy a decir hoy tiene que inyectar esperanza. Esa mordida no canceló el propósito de Pablo, Así es. Aleluya. porque Dios no había terminado todavía con Pablo. Y eso es lo que tú necesitas el día de hoy. Porque tú has creído que con una caída, que con una herida, una temporada difícil, crees que todo terminó, pero yo te digo que no terminó. Porque mientras Dios siga sosteniendo tu vida, todavía tienes un propósito por delante. Amén. Hay venenos que llegan a tu vida, pero no tienen permiso para quedarse dentro de ti. De ti depende. La herida puede tocarte sin convertirse en tu identidad. No porque te dijeron eres una inútil, tú eres una inútil, no. Es una herida, pero eso no define tu identidad. No porque te dijeron eres un fracasado, tú ya eres un fracasado, no. Esa herida no define tu identidad. No vivas de la opinión de la gente. Un hijo de Dios no vive de la opinión de la gente. Un hijo de Dios vive de lo que su padre dice de él. Y ahora sois hijos, ya no esclavos, dice la palabra. Amén. El esclavo vive en codependencia emocional, vive siempre de la opinión de la gente. El que es hijo de Dios camina en libertad y vive solamente de lo que su padre dice de él. Amén. Te voy a dar el quinto y último código espiritual. Tienes que vivir en santidad. Voy a usar Eclesiastés 9:8. En todo, el viernes sí, el sábado no. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Me gusta este versículo, en todo tiempo, porque me habla de vivir en santidad. Porque la palabra de Dios ya nos lo dice claramente: sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y la palabra también nos dice que hay esperanza mientras estemos en la tierra de los vivientes. Claramente los muertos no tienen esperanza de nada. Pero tú y yo estamos respirando. Tú y yo estamos aquí hoy miércoles 13 de mayo del 2026. A las 8:25 de la noche estamos aquí respirando. Amén. Hay aliento de vida. Eso me habla de que tenemos la oportunidad y el tiempo para arrepentirnos y caminar en la libertad que Cristo nos dio. Nos habla que tenemos la oportunidad de enmendar y comenzar a vivir y a caminar en santidad. Así es.
caminar en santidad, guarda tu corazón. No permitas que ninguna raíz de amargura entre. Porque la palabra de Dios nos dice claramente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Guarda tu corazón. Aprende a perdonar. Aprende a amar. Aprende a aceptar. Deja de juzgar. Deja de criticar. Deja de fijarte en cómo se visten los demás, porque eso también es crítica. Sí. Deja de fijarte en que si se la pasa risa, pues déjalo, está alegre. Pues sí, porque hay gente que le molesta que luego se esté riendo, carcajada abierta. ¿Por qué te molesta? Pues él está gozoso. ¿Significa que tú estás amargado? No. O no dice la palabra que el gozo del Señor, ¿qué? Nos fortalece. El gozo del Señor es mi fortaleza. Tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios, porque para eso fuimos llamados. Y dice que el Espíritu entró en nosotros y nos dio la capacidad de poder decir: Abba, Padre. Cuando la palabra dice que en todo tiempo, significa que no hay margen a titubear. Significa que es una palabra contundente que habla de consagración. Y muchas veces tú y yo podemos estar rodeados de malas amistades, y esas amistades van a manchar nuestros vestidos. O muchas veces tú y yo podremos realizar acciones que van a manchar nuestras vestiduras. Creo que cada quien aquí presente puede analizar si está ensuciando sus vestiduras o sus vestiduras se mantienen limpias. Quizá nuestro carácter, nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros deseos estén manchando nuestras vestiduras. Con vestiduras sucias tú y yo no podremos entrar a la Nueva Jerusalén, porque la palabra nos dice que el Señor viene por una novia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué crees tú que en la parábola del hijo pródigo, cuando él regresó todo sucio y maloliente, antes de que entrara a la casa, el padre corre, lo abraza, lo besa y le cambia vestiduras? Esto me ilustra que para entrar al reino de los cielos, para entrar a la gran fiesta de las bodas del Cordero, debemos llevar vestiduras blancas y que no falte el ungüento sobre nuestra cabeza. ¿Cuál es ese ungüento? Es la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que estar siempre en comunión con el Espíritu Santo para que ese ungüento, esa unción sobre nosotros nos guíe, nos aconseje, nos dirija, nos ministre y nos ayude a conservar las vestiduras blancas. Tenemos que decir al Espíritu Santo que nos ayude a amar, que nos ayude a perdonar, que nos ayude a bendecir a los que nos maldicen, que nos ayude a no caer en contiendas, que nos ayude a no caer en chisme, que nos ayude a no ser necios. ¿Sabes por qué? Porque la necedad te lleva a la vanidad y la vanidad te lleva a perder el temor de Dios. Creo que es tiempo de cambiar vestiduras, ¿verdad? Así que yo te voy a invitar a que por favor te pongas de pie en esta noche. Quiero que le digas por favor al Espíritu Santo. Cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, sin que yo no puedo. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú eres justo. Yo no puedo perdonar, pero tú sí me puedes ayudar a hacerlo. Espíritu Santo, me humillo delante de tu presencia, porque entiendo que humillándome delante de ti voy a encontrar gracia.
que humillándome delante de ti voy a provocar que tú seas movido a misericordia y que envíes tus ángeles a cambiar mis vestiduras. Me presento delante de ti como hijo, y como hijo te pido que tengas misericordia. Yo vengo delante de ti hoy como ese hijo pródigo, ese hijo que entendió que lejos del padre no era nada, ese hijo que entendió que había cambiado el pan de la mesa del rey por comer algarrobas con los cerdos. Hoy me presento como hijo, porque sé que en la casa de mi padre hay abundancia, sé que en la casa de mi padre hay amor, hay perdón, hay aceptación, no hay escasez, no hay carencia. Hoy decido caminar en libertad. Decido caminar en amor. Decido caminar en santidad. Renuncio a vivir de la opinión de la gente. Renuncio a todo veneno que la serpiente me inyectó. Todo veneno de odio, de rencor, de amargura, todo veneno de resentimiento que la serpiente me inyectó, hoy sale de mi cuerpo, sale de mi sangre, sale de mi alma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy el rencor no tiene autoridad para marcar mi destino. Hoy la maldad